Hermanos, buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber alabado al Señor a través de los cánticos espirituales y mucho más temprano de haber tenido un tiempo de enseñanza para nuestros niños, ahora vamos a desarrollar nuestro servicio central. Y en esta mañana quiero desarrollar esta enseñanza basado en una pregunta que creo que es muy confrontativa y también nos llevará a una reflexión en cuanto a cómo estamos desarrollando nuestra vida. La pregunta es la siguiente: ¿es usted un seguidor de Cristo o es usted un admirador de Cristo? Esta es una pregunta que usted tiene que responderla en el fondo de su corazón para saber si verdaderamente usted sigue a Cristo o si es que usted simplemente es un admirador de Cristo. Hay una diferencia abismal entre lo que es ser un seguidor de Cristo y un admirador de Cristo. Y precisamente eso es lo que quiero enseñar en esta mañana. Algo que quiero dejar en claro, o lo que quiero proponer en esta mañana, es que ser un seguidor de Jesús, ser un seguidor de Cristo, es renunciar a nuestras comodidades y también renunciar a nuestros límites que nos hemos impuesto para ajustarnos a las exigencias que demanda el seguir a Cristo. Esto es algo que usted tendrá que confrontarse consigo mismo. Esto es algo que usted a lo largo de esta enseñanza tomará una decisión si es necesario renunciar a las comodidades de las cuales estamos acostumbrados o si es necesario ampliar por los límites que nos hemos puesto para evitar la fatiga. Y obviamente esto nos lleva a una vida muy conformista. Sabe, mi querido hermano y mi querida hermana, en esta mañana quiero hablar acerca del encuentro que tiene el joven rico con nuestro Señor Jesucristo. Y esta historia está basada en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Por favor, abra sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, y vamos a leer desde los versos 17 en adelante. Por favor, Marcos, capítulo 10, verso 17 en adelante. La palabra de Dios dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Qué relato más hermoso el que encontramos en la palabra del Señor. Como decimos en el argot criollo, ¿verdad? Fue por lana y salió trasquilado. ¿Sabe, mi querido hermano? A lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia, ya sea desde el primer siglo hasta el siglo medio, hemos podido ver, hemos podido observar a través de estudios cómo mucha gente trata de justificar sus acciones, trata de justificar sus barbaridades con tal de poder ganar el favor de Dios. Si nos vamos a los primeros siglos de la era de la iglesia, nosotros vamos a encontrar las famosas cruzadas, donde muchas personas en el nombre de Dios, muchos cristianos en el nombre de Dios lucharon, combatieron, asesinaron, torturaron con el fin de poder ganar el favor de Dios al entrar a la tierra prometida que era Jerusalén. Siglos más tarde nosotros podemos encontrar la famosa Inquisición,
que torturó, asesinó, quitó bienes, humilló a personas con tal de extirpar la herejía dentro de la iglesia. Y lamentablemente todo esto lo hicieron en el nombre de Dios. Si queremos ser un poco más exhaustos, también nuestra historia, la historia cristiana, evangélica, tiene una lamentable historia en el pasado con la cacería de brujas, que de alguna manera hicieron todas estas muertes a mujeres con tal de ganar el favor de Dios. Y vemos las barbaridades que se ven a lo largo de la historia con tal de buscar el favor de agradar a Dios. Lo mismo sucedía o lo mismo sucede en estos tiempos. Mucha gente se disfraza de piedad, se disfraza de amor para poder lograr u obtener el favor de Dios. Y esto no solamente lo vemos en personas naturales, sino también lo vemos en religiones donde nos prometen que si tú haces el bien, tienes el favor de Dios, que si tú haces un sacramento, otro sacramento, y comienzas a ayudar al prójimo, tienes el favor de Dios. Y vemos a mucha gente malintencionada en algunos aspectos, gente con una doble intención tratando de poder buscar el favor de Dios. Y sabe, lo cierto es que un día nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios de nuestras acciones, porque sabe que sin lugar a dudas Dios revelará la verdad que hay en nuestro corazón. Y esto es lo que sucedía con este hombre. Este hombre se acercó al Señor Jesús de una manera interesada, de una manera lisonja, adulona, creyendo que de esta forma él podría obtener el favor de Dios, de heredar la vida eterna. ¿Sabe? En otras ocasiones, nuestro Señor Jesucristo nunca atacó a las personas que tenían economías ricas, a personas que eran pudientes. Podemos ver algunos casos, por ejemplo, casos de Marta y María, las hermanas de Lázaro, que eran personas que tenían una economía muy buena. Podemos ver el caso del mismo Zaqueo, que era una persona que había obtenido sus ganancias de manera informal, de manera deshonesta. Sin embargo, el Señor va a la casa de Zaqueo y cena con él, y obviamente su misma presencia hace que Zaqueo pueda entrar en arrepentimiento. Podemos ver a José de Arimatea, quien pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de que fue crucificado. Una persona muy pudiente, rica del Sanedrín. Y así podemos observar que parte del entorno del equipo, vamos a llamarlo de esta forma, el equipo de trabajo de nuestro Señor Jesucristo, eran personas que tenían una economía rica, eran personas acaudaladas, que sostenían el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué el Señor Jesucristo le dice a este hombre que tenga que venderlo todo y darlo a los pobres? Y creo que la razón comienza desde el verso 17, cuando este hombre se acerca y le dice: Maestro bueno, ¿verdad? Hincando sus rodillas en una falsa adoración, porque quería tener la necesidad, ¿no? Porque quería tener el control de su propia vida. ¿Sabe? ¿Acaso el Señor no es bueno? Sí, por supuesto. Dios es bueno. Por supuesto que es bueno. ¿Acaso no usa este hombre palabras lisonjeras tratando de poder obtener, ganar el favor del Señor? Yo creo que es lo más acertado. ¿Acaso no quiso ganar el favor del Señor Jesucristo creyendo
que con un par de palabras podía manipular las cosas? Yo creo que es lo más acertado. Lo cierto es que hay una gran diferencia entre lo que es religión y religiosidad. Hay una gran diferencia entre lo que es ser un discípulo de Cristo y un religioso de iglesia. Hay una gran diferencia entre ser un seguidor de Cristo y un admirador de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver los requerimientos que se necesitan para ser un seguidor de Cristo. Así es que yo en esta mañana voy a hablar de 3 requerimientos que la Biblia nos enseña en esta porción de Marcos capítulo 10, del relato del verso 17 al 22, los requerimientos que el Señor Jesús pone para poder ser un seguidor de Él. Veamos el primer requerimiento. El primer requerimiento está en el verso 17 y el verso 18. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al principio, como nosotros lo podemos observar en primera instancia, vemos una humillación, vemos una adoración. Pero cuando nosotros analizamos bien las intenciones que tenía este hombre, podemos darnos cuenta del primer requerimiento que nosotros necesitamos para ser verdaderos adoradores, verdaderos seguidores de nuestro Señor. Y el primer requerimiento es entender que Dios no es manipulable. El Señor, bajo ninguna circunstancia, cambiará lo que Él ha ejecutado. Él no es manipulable. Dios no puede ser manipulable. Aquel hombre vino a Jesús tal vez buscando respuestas positivas, tal vez buscando lo que él en realidad estaba queriendo, heredar la vida eterna, que el Señor Jesucristo le diga: muy bien, si tu corazón está con las riquezas, sigue, porque vas a ir al cielo. Pero eso no es lo que encontró en Jesús. Lo que encontró en Jesús fue una respuesta totalmente diferente. Porque una de las cosas que debe entender el seguidor del Señor Jesucristo es que Dios no es manipulable. Un manipulador siempre tratará de justificar todas sus acciones. Siempre tratará de justificar todas sus acciones. Como aquel hombre que le dice de manera lisonja: Maestro bueno. O en el verso 20 le dice: yo todo lo he guardado. Tratando de justificar todas sus acciones. El error grave que comete un admirador de Jesús es creer que puede manipular a Dios. El seguidor de Cristo entiende que Dios ejecuta sus planes y son inamovibles. Y la voluntad soberana de Dios es siempre la voluntad soberana de Dios. No puede ser manipulable. Iglesia, esto es algo que nosotros debemos de entenderlo, porque estamos muy acostumbrados a dar para poder recibir, a manipular para poder obtener las cosas. Y en caso de nuestro Señor no es así. No es así. Dios no es manipulable. Dios no puede ser manipulado, porque Dios no es hombre. Dios es Dios, y sentado desde su trono Él rige con poder y autoridad, y nosotros los hombres debemos de obedecer. La Biblia es totalmente clara y nos enseña que no hay nada que yo haga o que deje de hacer con tal de lograr el favor de Dios. Esto es algo que usted tiene que tener en cuenta. La Biblia dice en Romanos capítulo 9, verso 15, citando a Moisés en Éxodo 33, el apóstol Pablo dice: pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios no puede ser manipulado. Nuestro Dios rige con autoridad. Nuestro Dios ejecuta sus planes con soberanía.
Eso es algo que usted y yo debemos de tener en claro si queremos ser seguidores de Cristo, si queremos ser seguidores y no admiradores. Un admirador cree que lo debe de tener todo, un admirador cree que lo puede lograr todo, mientras que un seguidor se somete a la voluntad de Dios. Yo quiero que usted entienda dos cosas de este primer punto. Lo primero que usted debe de entender es que el verdadero seguidor de Cristo sabe que Él no es manipulable. Y lo segundo es que todo lo que yo haga, como dice en Colosenses 3:17, debo de hacerlo para la gloria y honra de Dios. Amén, iglesia. Espero que esto pueda estar impregnado en nuestros pensamientos, arraigado en nuestro corazón, si queremos ser verdaderos seguidores de Cristo. El segundo punto para poder ser un seguidor de Cristo es: desestima tus logros. Desestima tus logros. Muchos de nosotros tenemos en alta estima, muy encima de nuestra identidad como cristianos. Y es algo que usted tiene que tener en claro. Porque mire lo que dice en el verso 20 hasta el verso 21. Entonces él le respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado, todos los mandamientos: no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, honra a tu madre. Lo que dictaba la ley, todo lo había guardado, todo lo había tenido y lo había guardado desde su juventud. Pero no era necesario, pero no era suficiente. No era suficiente para poder tener la vida eterna. Y el Señor le responde con una sola palabra. Le dice: una sola cosa te falta. Una sola cosa te falta. Desestima todo lo que has hecho y todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¡Oh, qué alto requerimiento! ¡Qué requerimiento tan confrontativo contra nuestros intereses, contra nuestro propio ego! ¿Sabe? Hay un escritor y pastor bautista que se llama Miguel Núñez. Él dijo en una conferencia en México en el año 2016, dijo lo siguiente: en el cielo no habrá paredes para que podamos colgar nuestros logros o títulos, sino habrá pisos de cristal para poder arrojar nuestras coronas al Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué hermosa declaración que hace este pastor, tocando contra el ego, tocando contra la autoestima que tienen las personas, ¿no? Una alta estima de las cosas. Iglesia, un ejemplo claro de no tomar por encima nuestros logros, sino de desestimar nuestros logros para ser seguidores de Cristo, es lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Filipenses capítulo 3, desde el verso 4 hasta el verso 8. Y yo les quiero dar lectura. En Filipenses capítulo 3, verso 4 al 8 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, alta estima, orgullo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida, las he desestimado para poder ser un seguidor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Porque la vida no, el propósito de la vida no es que yo sea famoso. El propósito de la vida es que el Señor Jesucristo sea glorificado en mi vida, con mis acciones, a través de mis obras, a través de mi servicio, a través de mi adoración. Iglesia mía, aquel rico creía que su moral, por más intachable que era,
Era todo lo que necesitaba para poder tener lo que estaba buscando. Sin embargo, una cosa le faltaba. Y la cosa que le faltaba era todo lo que tenía, desestimarlo y dárselo a los pobres. ¿Sabe? Siempre que creamos que ya lo tenemos todo, será nuestra ruina. Siempre que creamos que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, por nuestro logro, por nuestro orgullo, será nuestro rumbo al fracaso. Y estaremos muy distantes de ser verdaderos seguidores de Cristo. Iglesia, un ejemplo claro para mí en cuanto a esto es Job. Job era una persona irreprensible en su hogar, era un buen sacerdote, era acaudalado, era una persona que mostraba piedad. La Biblia lo describe como el más grande de todos los orientales. Y sin embargo, en su declaración, Job dice: desnudo vine y desnudo me voy. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque si nosotros estimamos nuestros logros como lo más importante en la vida, entonces ya no somos seguidores de Cristo. Simplemente somos admiradores de Él. El apóstol Pablo nos enseña, ahí en el mismo capítulo del 3 dice: prosigo a la meta, prosigo a la meta. ¿De qué forma? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y me extiendo por seguir a Cristo. Iglesia, si tú quieres ser un seguidor de Cristo, aprende ya a desestimar tus logros. El tercer requerimiento está también en el verso 21 y el verso 22. Cuando dice, el Señor Jesús le dice, mirándole y amándolo, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Definitivamente, el tercer compromiso o el tercer punto que quiero tocar es: ajusta tus acciones a la justicia de Dios. No vivas tu vida de acuerdo a lo que tú crees. No desarrolles tu mundo de acuerdo a tus paradigmas. No desarrolles tus decisiones en base a tus intuiciones. Ajusta tu vida a la justicia de Dios. Esto es lo que el Señor le dice. Él creía que merecía la vida eterna y aún creyendo hace una pregunta para tratar de poder subir y estimar lo que él había hecho desde su juventud. Sin embargo, para el Señor Jesús eso no era suficiente. Había algo que estaba en constante impedimento para él, y era el amar las riquezas, el estilo de vida que probablemente este hombre llevaba, lo cual hizo, según el verso 22, que se aflija y que se vaya tristemente, porque tenía muchas posesiones, porque su justicia era creer que el tener una moral intachable, el mantener un estilo de vida de acuerdo a sus propios principios, era suficiente. Sin embargo, el Señor le dice: no, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme. ¿Sabe? Todos los inquisidores del siglo medieval creyeron que lo que hacían, torturar, matar, avergonzar, humillar a las personas, lo hacían en favor de Dios. Y esta era su conducta: extirpar la idolatría, extirpar la herejía. Pero lo que estaban haciendo simplemente era vivir de acuerdo a sus propios requerimientos. Dios no exige esto. Dios exige que podamos ser apologistas, defensores de la fe, pero que no matemos a las personas, que no seamos intransigentes ni dictadores. Estas son percepciones.
Pueden sumarse muchas cosas dentro de todo, que la iglesia a quienes acusaba de herejía, a quienes acusaba de idólatras, se quedaban con sus bienes, con sus posesiones. Puede haber algún aspecto económico de por medio, y lo creo. Pero el problema es que muchas veces nosotros tenemos un estilo de vida y no queremos cambiar, porque creemos que ese es el estilo que agrada a Dios. Muchos de nosotros nos conformamos con simplemente escuchar la palabra de Dios. Y hacemos bien, pero lo hacemos a medias. Porque la palabra de Dios dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. En otras palabras, que no solamente oigamos la palabra de Dios y vivamos simplemente oyéndola, sino que vivamos haciéndola, viviéndola. Y esto es ajustar nuestros requerimientos, ajustar nuestras acciones a la justicia de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? En Proverbios 16:2 dice que muchos son los caminos del hombre, pero Jehová pesa los corazones. Muchos hombres dicen, este es el verdadero camino, este es mi camino, esta es mi profesión, esto es lo que yo voy a hacer, sin consultar a Dios. Porque el admirador de Jesús simplemente toma sus decisiones sin medir las consecuencias, sin consultar a Dios. ¿Nuestra opinión será buena? Probablemente, pero no será la mejor. La mejor opinión siempre es la de Dios. Nuestro Señor quiso que este hombre fuese salvo. Bajo ninguna circunstancia podemos creer que Dios lo desestimó, lo humilló o lo menospreció. No, al contrario, lo amó, dice. La Biblia dice que lo amó, pero le dijo una cosa te falta: ajusta tu vida a la justicia de Dios. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué debo hacer para ser justo delante de Dios? Vende todo lo que tienes. ¿Qué debo hacer para ser justo delante de Dios? Ven y sígueme y toma tu cruz. ¿Acaso es suficiente? ¿Acaso era suficiente simplemente el haber guardado la ley desde el principio? No, no era suficiente. Él tenía que ajustar su vida a la justicia de Dios. Lo que dice en Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que hagas será dado por añadidura. Iglesia, quiero terminar con una pregunta. ¿Eres tú un admirador de Jesús o eres tú un seguidor de Jesús? ¿Puedo evidenciarlo con mi vida? ¿Otros me ven como un seguidor de Cristo o simplemente como un admirador de Cristo? Los admiradores de Cristo hay en todos lados. Hay cristianos o no cristianos. Hay en el mundo. Muchas personas son admiradores de lo que Jesús hizo. Pero Jesús lo dijo a la mujer samaritana, que el Padre está buscando a los verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Acaso eres un seguidor de Cristo? Yo quiero terminar en esta mañana diciéndote lo siguiente. Si tú quieres ser un seguidor de Cristo, entiende que no podrás manipular a Dios. Segundo, desestima tus logros, porque tus logros ante el reino de Dios simplemente son insignificantes. Y lo tercero, ajusta tus acciones a la justicia de Dios. Iglesia, no es fácil ser un seguidor de Cristo, pero tampoco es imposible. La Biblia nos manda que debemos de seguir a Jesús, seguir sus pisadas. La Biblia nos dice en Pedro que sigamos sus pisadas, que Él nos ha dejado ejemplo para seguirlas. El ser un seguidor de Cristo tiene un costo, pero tiene una satisfacción más grande que cualquier otra en la tierra y en el cielo. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente mañana, y necesitamos seguir orando por nuestro país, por nuestras autoridades. No
caigamos en la desesperación, la Biblia dice que Jehová nuestro Dios ha colocado las autoridades y Él las quitará. Oremos por nuestra nación, oremos por nuestro país, oremos por la crisis que estamos enfrentando. Seamos seguidores de Cristo y que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Bendiciones.